Amables televidentes, bienvenidos a vuestro programa Enfoque Jurídico. Hoy vamos a tener un programa estrictamente dedicado al 10º Pleno Casatorio Civil, para cuyo efecto se encuentra presente con nosotros el doctor Luis Alfaro Valverde, quien es profesor ordinario de Derecho Procesal Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él ha cursado estudios de posgrado, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También tiene una maestría en la Universidad Complutense de Madrid, España. Y es en este momento doctorando de la Universidad de Girona, en España también, bajo la tutela académica del profesor Jordi Ferrer, ¿no? Muy bien, además también el profesor Alfaro Valverde ha sido amicus curiae de la Corte Suprema en el 10º Pleno Casatorio Civil y en el campo académico, que es donde básicamente se desenvuelve, viene trabajando ampliamente aspectos vinculados a la teoría de la prueba. Así que este programa promete, con toda la experiencia nociológica y también práctica de nuestro invitado, ser un programa bastante interesante. Bienvenido a Enfoque Jurídico, doctor Luis Alfaro Valverde. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí y poder compartir, creo que un tema de alta relevancia para la sociedad y estando a la expectativa de la dación del 10º Pleno Casatorio Civil para poder analizar las problemáticas que se abordarán en esa sentencia. Bueno, vamos entonces por las consideraciones de carácter general. Todos los abogados y estudiantes de Derecho de cierto nivel, yo sospecho que por lo menos desde el tercer ciclo ya se debería tener una idea general de qué es un pleno casatorio. No obstante, este programa no solamente es visto por juristas, por abogados, por profesores de derecho y estudiantes de la carrera, sino también por el público en general, ¿no? Para quienes ciertos conceptos jurídicos no son de uso cotidiano. Por lo tanto, entonces, para introducirnos en el tema y refrescar también un poquito la memoria de nuestros colegas y estudiantes, díganos, por favor, ¿qué cosa es un pleno casatorio? Para poder conceptuar el pleno casatorio habría que identificar en qué sentido, si por ejemplo nos atreveríamos a decir un concepto legal, que es el que precisamente a partir del cual se incorpora la figura del pleno casatorio en nuestro contexto procesal civil, diríamos que se trata de una institución jurídica a partir del cual se reúnen magistrados de la Corte de Vértice a fin de establecer cierta decisión que contenga unas reglas con fuerza vinculante. Entonces, este es un concepto a partir del mismo dispositivo legal, ¿no? En cambio, si es que se quisiera identificar a esta categoría con alguna otra del derecho comparado, que es básicamente la figura del precedente judicial, hay quienes dirían que, siempre en este contexto teórico, que el pleno casatorio civil que tenemos es una variante, una proyección o una manifestación del precedente judicial. Esta técnica muy utilizado en el common law inglés o norteamericano, pero que de algún modo nuestro sistema ha recepcionado conforme a unas características muy particulares que tenemos, tal cual se identifica como pleno casatorio civil, ¿no? Digamos, en términos generales podríamos decir entonces que esta es la jurisprudencia en puridad de la concepción. No. En estricto, la jurisprudencia supone una serie de decisiones judiciales a partir del cual se establece un criterio uniforme sobre una cuestión que no está clara y que se afina a partir de la decisión judicial. Para una correcta aplicación del derecho. En cambio, el pleno casatorio, ahí su característica que coincide con el precedente judicial es solo una decisión judicial. No requiere de varias decisiones. Y que establece reglas. Y que establece reglas y que nuestro legislador le ha dado la categoría de fuerza vinculante, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, en el precedente inglés o norteamericano sobre todo, que si bien existe el precedente, digamos que la fuerza es más persuasiva que vinculante, ¿no? Normativamente hablando, los plenos casatorios
están regulados por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y en particular, el Pleno Casatorio Civil, además, está regulado por el artículo 400 del Código Procesal Civil. O sea, tiene un reconocimiento legal expreso, su fuerza vinculante está ahí mencionada y las características también así son descritas. Correcto. Se han realizado hasta el momento, en lo que va de la historia republicana del Perú, ¿no? Sí. 10 plenos casatorios. 10 plenos, exactamente. Y este 10º ha tratado sobre la prueba de oficio. Sí. ¿Qué cosa es la prueba de oficio? Bueno, en principio, a diferencia de los plenos anteriores, en esta se trata un tema, si se quiere identificar la naturaleza de la problemática, estrictamente procesal, ¿no? Es una categoría, un poder del juez, a partir del cual tiene la posibilidad de abrir, previo contradictorio, la posibilidad de incorporar un nuevo elemento de prueba, ¿no? Es básicamente un poder del juez, ¿no? El legislador lo regula como prueba de oficio, pero en estricto se trata de una potestad que tiene el juez para incorporar un nuevo elemento de prueba en situaciones muy extraordinarias, muy limitadas, muy excepcionales, como el mismo legislador así lo establece. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, según el legislador, diría para generar una mayor convicción en la determinación de la decisión final. Según una posición de la doctrina, que es la que comparto, está pensado en mejorar el material probatorio a fin de poder obtener una decisión, si se quiere, correcta o justa en aras de lograr este propósito, esta opción teórica que se conoce como la búsqueda de la verdad, que es a donde podría estar orientado el proceso, ¿no? Algunos susceptibles podrían pensar de que con la introducción de la prueba de oficio, por lo menos sucede en el proceso penal acusatorio, ¿no? Esto está convirtiendo al juez también en parte, porque digamos, la prueba de oficio que él podría ordenar, introducir, claro que de manera extraordinaria, sin embargo, va a tender definitivamente no solo a aclarar el panorama, ¿no? de la controversia, sino también a inclinar definitivamente la balanza a uno u a otro, lo que entonces coloca al juez en una situación en la que alguien podría cuestionarle y decirle, ¿por qué usted introdujo esta prueba que termina beneficiando una parte y no introdujo una prueba de contrapeso para poder establecer el equilibrio que la justicia, en un sentido axiológico, presupone para poder lograr alcanzar una decisión, si no incuestionable, por lo menos pues equitativa, valga la redundancia, ¿no? Claro. Sí, si asumimos la posición, la opción ideológica que el proceso está orientado a la búsqueda de la verdad, siempre en este modelo de proceso, ¿no? Igual podemos adoptar una concepción del proceso en donde únicamente basta resolver la controversia, indistintamente que ésta se proyecte o no a la búsqueda de la verdad. Pero si asumiésemos esa concepción, el proceso y el juez, quien la dirige, está llamado o está comprometido a utilizar los mecanismos que la ley lo provee a fin de establecer una decisión lo más correcta posible, ¿no? Orientado a la búsqueda de la verdad. Ahora bien, normalmente en las legislaciones comparadas, y creo que esto es un desafío para el Pleno Casatorio que tenga que decidir especialmente cómo procede para evitar precisamente que de algún modo pueda cuestionarse que mediante el ejercicio de este poder pueda suplir la labor de las partes o de algún modo inclinar la balanza en uno u otro, ¿no? Es la figura del contradictorio, ¿no? En todos los sistemas procesales en donde se reconoce con diferentes variantes o denominaciones incluso, ¿no? Por ejemplo, la ley de enjuiciamiento civil, una proyección de un poder probatorio es la conocida diligencias finales, ¿no? Pero indistintamente de la denominación, lo que los estados, al reconocer esta potestad, siempre establecen una serie de condiciones. Y una que hace que este ejercicio de este poder sea más equitativo o se abra la posibilidad antes de decidir es el contradictorio previo, ¿no? Entonces, esta categoría, esta institución procesal muy conocida, en realidad a veces no se tiene en cuenta su función epistémica que tiene, dado que permite abrir, no solamente decidir el juez incorporarlo y luego poner en conocimiento, sino más bien
escuchar, poner en cuestión a las partes y luego decidir si aportar o no ese elemento de prueba, ¿no? Entonces, en los sistemas procesales comparados es muy usual, y es que solo así se justificaría que el juez puede ejercer esa potestad siempre y cuando previamente, antes de incorporar el nuevo elemento de prueba, abra el contradictorio a fin de que las partes puedan alegar lo que consideren pertinente, incluso incorporar nuevos elementos de prueba. Ya. Bueno, eso, por lo menos en teoría, Sí. ¿no? Por lo menos no sé en la práctica. Con ese contradictorio, pues efectivamente se podría evitar que esa prueba introducida de oficio termine beneficiando indebidamente a una de las dos partes. Ahora, reitero, no sé si en la práctica sucede ello, pero en cualquier caso, ya que usted ha introducido un elemento de reflexión que es el de la consideración epistémica o epistemológica, y nos señala que la introducción de la prueba de oficio tiene por objetivo conocer la verdad. Sí. Le voy a ser sincero, a mí francamente me aterra mucho. Claro, mi voz es probablemente solitaria y atómica y en consecuencia pues inestimable. Pero es una reflexión epistemológica finalmente, ¿no? Me aterra mucho cuando escucho yo hablar tanto a juristas como a jueces que la actividad tiende a buscar la verdad. Porque, como decía Pilatos, cuando su mujer le pidió que no condene a Jesucristo, escucha la verdad, le dijo, ¿no? La mujer, y Pilatos de acuerdo a la leyenda urbana, por supuesto, le respondió, le dijo, quid veritas est, ¿no? Y yo también vuelvo a preguntar, quid veritas est, porque la verdad es, en realidad, es una plastilina, es amoldable. ¿La verdad de quién? ¿La verdad del demandante, del demandado? ¿La verdad de la concepción que el juez está generando en ese momento bajo determinadas determinaciones no solamente objetivas y fácticas que se presentan en el proceso, sino también subjetivas que caracterizan a todo ser humano? No, en función de una serie de elementos. Imagínese usted que un demandado por quítame esta paja se pone iracundo e indignado, legítimamente, por supuesto, al verse procesado de una manera indebida, pero legal, ante un despacho judicial, y en un momento se le va el freno de comportamiento y se enfrenta al juez, ya le está generando al juez pues una rabia y una cólera que va a pesar mucho a la hora finalmente de terminar, salvo que el juez tenga el buen tino de ser un hombre equilibrado, que esté dispuesto a tolerar e inclusive enfrentar, aunque con autoridad, este tipo de cosas. El tema es que no sé cuántos jueces químicamente puros existen en ese sentido, ¿no? Entonces, yo pienso por eso de que eso de la búsqueda de la verdad tiene finalmente un afán casi religioso, ¿no? Sí. De pensar de que solamente hay una verdad, y no es así. Yo tiendo a pensar más bien en un sentido kantiano, de que la verdad se va construyendo en el proceso y se va definiendo. Entonces, por eso insisto, ¿no? Usted me dirá su opinión al respecto, de que cuando el juez introduce una prueba de oficio es porque está armando un rompecabezas, ¿no?, que no está predeterminado, y entonces hay que ponerle las piezas en función de lo que él, como director del proceso, va a ir armando, y en consecuencia, pues, así como finalmente sale esta imagen en ese rompecabezas, podría eventualmente salir otra imagen. Y eso tiende a convertirlo a él como director del proceso también al mismo tiempo en parte, ¿no? No sé qué opina usted sobre esta reflexión. Sus reflexiones. Yo creo que en ellas se han
dejado en mención varias problemáticas que precisamente siempre, incluso en el plano teórico, se discuten, ¿no? Cuando una opción teórica asume la idea de que el proceso como institución, ¿no?, esté orientado a la búsqueda de la verdad, hay varias precisiones que son necesarias, ¿no? Primero, y yo creo que podría sintetizarse en tres características, si se quiere, del sentido de verdad al cual se hace referencia cuando uno dice que el objetivo institucional del proceso es la búsqueda de la verdad. Primero, es una verdad definitivamente no absoluta, una verdad relativa, una verdad que no es la verdad de las partes, no es la verdad del juez, es la verdad que, con lo que ha precisado, que el juez va determinando a partir de la reconstrucción de los hechos. De hecho, el juez lo que hace, no conoce los hechos pasados presentados por las partes. El juez reconstruye los hechos a partir de las narraciones, versiones, y estos hechos reconstruidos requieren de un soporte fáctico, objetivo, que materialice, y esto me refiero a las pruebas, ¿no? Entonces, es por un lado, podríamos decir que el sentido de la verdad al cual se menciona es un sentido relativo, no absoluto. No es que se pueda buscar la verdad, como incluso algunos redundantemente dicen verdad verdadera, sino una verdad que sea, y esta segunda característica es la que también se identifica, es una verdad por correspondencia, ¿no? Haciendo alusión un poco a esta concepción semántica de la verdad, ¿no? Es decir, aquello que afirmen las partes o se afirme en el proceso, o aquella hipótesis en general de los hechos, sean correspondidos con lo que en efecto la realidad así haya acontecido, ¿no? Esa es la concepción más común, digamos, Sí, de la verdad, ¿no? claro. La correspondencia entre la proposición y el hecho concreto, ¿no? Exactamente, ¿no? Y también es la otra característica que también se le identifica, es la verdad en el sentido objetivo. No es una verdad subjetiva, no es que a las partes o al mismo juez, sino que a partir de los elementos de prueba que respaldan y confirman y demuestran las versiones de los hechos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde se sostiene que el juez, al usar, bueno, en principio es la orientación del proceso a cual se adopta de una posición teórica, pero también alguna normatividad así lo expresa. En nuestro caso, pensamos de que la prueba de oficio coadyuva a ello, mejora, tiende a mejorar el material probatorio. Ahora bien, en la idea de que se incorpore finalmente, previo contradictorio, un nuevo elemento de prueba, al final, o al menos cuando se tiene la idea de una insuficiencia probatoria, no se puede determinar a priori, si se quiere, digamos, esta observación, a quién beneficiará más o menos. Cuando se ingresa un nuevo elemento de prueba, incluso el propósito es esclarecer algún hecho, alguna insuficiencia probatoria, ¿no? Ahora, de hecho, no se puede decidir dando, digamos, beneficiando a uno y perjudicando a otro, ciertamente, pero el método del proceso al final es así: uno gana y uno pierde, y hay que hacerlo en la figura del juez lo más justo, equitativamente posible, ciertamente, pero no se puede ser distante, al menos desde una perspectiva, entre la verdad y la falsedad de los hechos. Ok, magnífico. Vamos a hacer la primera pausa para continuar con esta interesante conversación, ¿le parece? Gracias. Muy bien, no se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico. Bienvenidos nuevamente a Enfoque Jurídico. Estamos conversando con el doctor Luis Alfaro Valverde, profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La conversación del día de hoy gira en torno a los alcances y fundamentos del 10º Pleno Casatorio Civil. Doctor Alfaro, entremos ahora al ámbito de los problemas teóricos que representa este 10º Pleno. Pero antes, quería preguntarle, ¿ya ha sido publicado el 10º Pleno todavía? Todavía no sale publicado. Es el único que ¿no? De hecho, es el segundo que no sale, el octavo y este 10º, ¿no? Y bueno, en tiempo más o menos sería en noviembre del año pasado. Sí, ya. Sí. Ok. Hay
una serie de concepciones ideológicas que subyacen a los fundamentos que revisten a este pleno casatorio. Ahora, cuando se habla de ideología, ¿de qué estamos hablando? De la ideología jurídica, evidentemente, ¿no? Es decir, de una representación o concepción o entendimiento sui generis, mayoritario y minoritario, seguramente, de los magistrados que han participado en este pleno, ayudados por amicus curiae como usted, para tratar de generar digamos, la substancia, ¿no? Sobre la que se construye el pleno casatorio, ¿no? A ver, amplíanos un poquito más sobre la idea esta de las concepciones ideológicas que subyacen al pleno. Dado que uno de los temas en discusión en este pleno casatorio, que espera ser publicado, es el tema de la prueba de oficio. Resulta que esta institución, en el plano teórico, jurídico, procesal, si se quiere, para ser más específico, encierra una serie de problemas teóricos e incluso al punto de dividir a la doctrina, a los teóricos en el contexto procesal. Sobre todo en un tiempo determinado, ahora parece esto ya cada vez menos, pero en su momento se podía decir que la doctrina procesal se dividía, al menos respecto de esta temática, en relación a quienes estaban en favor de que el juez se le reconozca ciertas potestades de oficio sobre el tema probatorio, y quienes asumían que esto no era muy recomendable, no era correcto y no era previsto, digamos, para logro del propósito, del proceso. Entonces, en este plano teórico, normalmente quienes asumían que sí era recomendable, se les calificaba, de hecho, entre ambas posiciones, entre una visión publicista del proceso, se le decía, ¿no? Mientras que quienes no aceptaban la idea de que el juez se le reconozca esta potestad se identificaban como una concepción dispositivista, e incluso a algunos también se les denominaba garantistas, pero no es un garantismo de la filosofía del derecho de Ferrajoli, sino es un garantismo más pegado a la protección de los derechos fundamentales procesales específicamente, ¿no? Entonces, garantías epistemológicas. Exactamente. Entonces se decía de que hay esta discusión teórica, sobre todo entre los teóricos procesalistas, ¿no? Y que al final, al menos en el plano teórico, esto cada vez ha sido menos. Más bien lo que se propugna es una visión de reconocimiento de poderes del juez, pero con fuertes límites, ¿no? Podría concluirse este debate teórico con la siguiente premisa, ¿no? Es decir, mientras la relación entre poderes probatorios del juez y derechos fundamentales procesales deben estar en estricta proporción. Mientras más derechos fundamentales se le atribuye al juez, a las partes, en la misma proporción también debe generarse este reconocimiento. Una propuesta más o menos equilibrada. De hecho, en el plano normativo, la mayoría de sistemas procesales, tanto del civil law como el common law, reconocen en mayor o menor grado cierta dosis de potestades probatorias ex oficio al juez, ¿no? La ley de enjuiciamiento civil con las diligencias finales, el Código Procesal Civil francés, el Códice italiano también, el ZPO alemán también, ¿no? Por mencionar. En Latinoamérica también la mayoría de normatividades lo reconoce. Sin embargo, como se han mencionado, estas concepciones ideológicas que a veces se les identifica por ejemplo, quienes reconocen que al juez se le debe reconocer esta potestad, se identifica como un sistema adversarial, acusatorio puro, ¿no? Mientras que los otros se le identifica a veces, creo yo, desde mi posición, pero también hay teóricos que así lo respaldan, un tanto injusta, en el sentido de que se le identifica como una concepción inquisitiva del proceso quienes reconocen este ejercicio de esta potestad, ¿no? Sin embargo, las posiciones más recientes sobre esta forma de entender ideológica del proceso, más bien están pensadas en identificar el proceso, y aquí el profesor Mirhan Damashka, también Michele Tarufo, pero hay muchos teóricos que asumen de que en realidad esta forma de explicar el proceso, pero sobre todo de cómo identificar los poderes probatorios del juez, genera cierta
digamos, no es muy precisa para identificar que si es conveniente o no que el juez tenga estos poderes. Más bien, lo que se propone es una explicación de modelos de proceso y función del juez, Eso ¿no? justamente le quería preguntar, porque, Sí. a ver, con una posición tan dividida y manifiestamente polarizada, ¿no? Mientras Sí. que, como manifiesta usted, algunos señalan de que por la relevancia de las garantías, entonces nos encontramos frente a un modelo acusatorio, pero la característica de la introducción de la prueba ex oficio es propia de un sistema inquisitorial. Entonces parecería de que en realidad estamos ante una mixtura, ¿no?, procesal, por lo menos aquí en el Perú, no sé en el extranjero en materia procesal civil. En cualquier caso, ¿cuál es el modelo que nosotros hemos tomado y que este pleno lo reconoce intrínseca y extrínsecamente? Yo creería que siempre que consideremos que estos dos modelos de proceso o orientaciones de procesos existan en puridad, ¿no? Es decir, un modelo absolutamente adversarial caracterizado por la pasividad total del juez y un modelo absolutamente inquisitorio caracterizado por una actividad extrema del juez, ¿no? Yo más bien diría que esta forma de ver al proceso un tanto Radical. irreal, incluso radical e irreal, porque aún en el common law, por ejemplo, en Estados Unidos, las reglas federales sobre tema de prueba reconocen ciertas potestades, si no expresamente como en Latinoamérica o en Europa, en donde diga un poder de oficio el juez, sí reconocen ciertos poderes al juez de requerir cierta información, cierto peritaje, etcétera, en donde uno puede ver la manifestación de este poder, ¿no? En Europa continental esto sí expresamente es reconocido, pero diríamos que hay quienes han dicho que nuestro modelo sería un modelo mixto, ¿no? Un modelo mixto que asume. Pero esto es una explicación que puede ser aceptable. De hecho, en todos los sistemas sería un modelo mixto, ¿no? Pero que en realidad sí. Ya sea en el common law o en el civil law. Sí, yo creo que sí. Si es que quiere identificarse aquellos modelos que sin perder de vista las garantías del proceso reconocen también al juez ciertas potestades, podría identificarse como un modelo mixto, ¿no? ¿Y en el derecho comparado cómo va la cosa? Bueno, en el digamos plano, aquí en América Latina. En América Latina la mayoría de ordenamientos los reconoce expresamente, pero como les decía, el legislador está atento que esta potestad no pueda convertirse en un acto de arbitrariedad, porque hay mucho riesgo en el ejercicio, sobre todo en un tema tan delicado como incorporar un nuevo elemento de ¿Qué prueba. pasaría si sucediera eso? ¿Existe procesalmente hablando, es decir, desde el punto de vista normativo, algún remedio que la parte afectada pudiese interponer que no sea necesariamente la impugnación, sino una de naturaleza preventiva para evitar de que se avasalle el interés, derecho y garantía de la parte que se está viendo afectada con la introducción de una prueba de oficio que manifiestamente va a inclinar la balanza a alguien, y esa tampoco es la idea, ¿no? Sí, no, yo definitivamente. De hecho, los mecanismos que permitan el control de ordinario son mecanismos ex post, como la impugnación. Además, en la práctica jurisprudencial, por ahí también se ha visto en casos muy aislados en donde las partes formulan tachas, oposiciones, dependiendo del medio de prueba que incorpora de oficio el juez. Pero ex ante no hay reglas propiamente. Yo diría que lo más recomendable para evitar que el juez, si se quiere, si consideramos que esto puede generar en un acto arbitrario, es cumplir la tarea que tienen los abogados de las partes. Acreditar correcta y adecuadamente los hechos con los medios de prueba que sean relevantes para tomar la decisión. Porque, claro, no se trata de un poder ordinario, es un poder excepcional y extraordinario y cada vez más delimitado al punto que le convierte en una posibilidad casi en porcentaje mínima para que el juez pueda incorporar. La mejor manera, diría, de evitar este tipo de ejercicio de potestades es que las partes, a través de sus abogados, puedan acreditar adecuadamente los hechos con medios de prueba relevantes. Si esto es así, el juez no tendría ninguna razón, ningún motivo por incorporar nuevos medios de prueba. Ahora, si el juez incorpora un medio probatorio, me pongo a pensar yo, y como abogado sé que la introducción de ese medio probatorio va a terminar dibujando una fotografía, una imagen de algo que puede ser
bastante creíble, pero no necesariamente verdadero, cabe la posibilidad de que yo ofrezca un medio probatorio en ese momento, a pesar de que ya se pasó el plazo, ya precluyó el plazo, para poder tratar de equilibrar e inmunizar de alguna manera esa prueba de oficio? Sí, en la situación de cómo utilizar las pruebas de oficio, o sea, cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos, usualmente las legislaciones comparadas siempre establecen que antes de decidir que se incorpore, se abra el contradictorio. Y esta apertura del contradictorio supone no solamente escuchar a las partes, supone también la posibilidad que puedan incorporar otros elementos que el juez no haya identificado o no tenga digamos, la precisión del caso. El juez advierte una insuficiencia, quizá un medio de prueba que incluso puede aparecer en mismo autos, pero siempre delimitado por las fuentes de prueba, se abre la necesidad de que también las partes puedan incorporar elementos de prueba. Esta es la fórmula incluso que se encuentra previsto en la propuesta de modificatoria del artículo sobre la prueba de oficio en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil que fue publicada, en donde se propone que efectivamente se corra traslado a las partes la existencia de una insuficiencia probatoria a fin de que ellos puedan pronunciarse e incorporar o proponer algún elemento de prueba que consideran necesario, pero siempre en ese estadio excepcional, ¿no? Ya. Ahora, a ver, déjeme ver si estoy entendiendo bien. Antes de la incorporación de la prueba, el juez abre el contradictorio. Sí. Es decir, el juez comunica a las partes y les dice, voy a introducir esta prueba. O estoy evaluando la posibilidad de introducir esta prueba. Y le dice a las partes cuál sería esa prueba de oficio. Y las llama para poder escuchar sus opiniones al respecto. ¿Podría suceder entonces que después de haber escuchado a las partes, introduce el medio probatorio? ¿O no? Exactamente, o no. ¿Cabe esa posibilidad? Sí, definitivamente. Definitivamente. Esa es una opción completamente aceptable. Y nuevamente me remito al proyecto de reforma porque ahí se está planteando unas reglas muy interesantes, ¿no? Y entiendo de que la Corte Suprema, cuando establezca estas reglas vinculantes, debe estar atento también a estas propuestas, porque me parece adecuado de que la decisión no sea, si se quiere, digamos, cuidar instituciones tan delicadas como imparcialidad, como que no se pueda suplir la labor de las partes, etcétera, que parecería estar en juego claramente, intuitivamente uno diría. Ese contradictorio tiene que hacerse siempre dando las mayores garantías. No se trata de un acto formal de pónganse en conocimiento como un corretraslado con cualquier procedimiento, momentos del proceso, sino que realmente tiene que ser lo más preciso posible. De hecho, se recomienda que en esa resolución que se ponga en conocimiento a las partes para que participen, se identifique la insuficiencia probatoria, la necesidad real y relevante de incorporar este nuevo elemento de prueba, la posibilidad de que las partes puedan incorporar, si lo consideran respecto de esa misma insuficiencia probatoria, un nuevo elemento de prueba. Dada la escuchar y que lo que puedan alegar las partes tengan una real influencia en la decisión y no solo formal ni aparente, el juez puede llegar a la determinación que efectivamente ese medio de prueba puede incluso ser redundante con otro elemento de prueba que ya existe o que nunca hubo realmente una insuficiencia probatoria. Eso, llegamos a ese punto siempre y cuando se escuche primero a las partes. No sucederá necesariamente, puede ser que sí, pero no necesariamente si es que se mantiene como un poder único, exclusivo y excluyente a la participación de las partes. Podríamos decir en conclusión de que la introducción de la prueba de oficio es una actividad muy especial, singular, como poder del juez, pero no vinculado en absoluto con el principio del onus probandi incumbit actori. Sí, sobre el brocardo que explica la carga de la prueba, no lo excluye definitivamente. De hecho, en la literatura procesal se explica que hay una compatibilidad en esto, porque siempre, y no solo en teoría, sino en legislaciones comparadas, se establece cada vez más la excepcionalidad. ¿no? Son supuestos excepcionales nada más, porque el responsable, si se quiere, de acreditar los hechos es las partes. Claro. El proceso no puede decir de entrada, ¿no? Y ahí eso también es otro de los retos para el pleno casatorio que tendrá que pronunciarse la Corte Suprema indicando en qué momento, por ejemplo, ¿no? Pienso que el espíritu, en consecuencia, es dotar al juez de herramientas tendientes a optimizar una decisión
mucho más llena de un contenido axiológico de justicia que de elementos normativos que eventualmente podrían favorecer a alguien, aunque ese alguien favorecido no necesariamente tenga la razón y el derecho de su parte. Sí, ¿Sí? definitivamente. Una justificación teórica de por qué la mayoría de sistemas procesales, pese a esta discusión, al menos en el plano teórico procesal, se ha mantenido por mucho tiempo de en favor o en contra, por qué las legislaciones comparadas reconocen en mayor o menor grado estas potestades, es básicamente porque se entiende que hay una preocupación por el Estado, juez, por que se emitan decisiones lo más correctas, si se quiere, justas, ¿no? El profesor Michele Tarufo, por ejemplo, tiene una teoría que, bueno, es cuestionada también, como cualquier posición teórica, pero que él habla de una decisión justa, ¿no? Entonces, esta idea de la búsqueda de la verdad como presupuesto para una decisión justa o correcta es explicada a él como una justificación de por qué se le reconoce ciertas potestades al juez, ¿no? Ahora, ahí también hay quienes, además de eso, han dicho de que en realidad lo que se busca no es otra cosa que lo que pretende el derecho en general, es decir, la correcta aplicación del derecho. Y si el juez quiere o pretende que se aplique correctamente el derecho, tiene que estar preocupado que ese hecho condicionante previsto por la ley realmente sea coherente con la hipótesis fáctica que se presenta al proceso. O sea, el juez no puede generar una consecuencia jurídica, que es la segunda parte de la regla legal, si es que primero no está, digamos, no hay claridad, no está probado la generación de ese hecho condicionante que establece la ley. Y para determinar eso hay que tener en claro si los hechos han ocurrido. Si eso fuera así, generaría una falacia. Pues, exactamente. ¿no? Y por lo tanto una invalidez del razonamiento. Exactamente. Muy bien, muy interesante. Vamos a hacer la última pausa del programa para ingresar al último bloque. Muy bien. ¿Correcto? No se vayan, ya regresamos en la última parte del programa del día de hoy. Bienvenidos al último bloque de Enfoque Jurídico. Seguimos conversando con el doctor Luis Alfaro Valverde, profesor ordinario de Derecho Procesal Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a ingresar entonces ahora al ámbito de los problemas jurisprudenciales que presenta este 10º Pleno Casatorio Civil. Estaba recordando, a partir de lo que usted había señalado en la última parte del bloque anterior, una máxima que nos legó este extraordinario procesalista uruguayo, el profesor Eduardo J. Couture. Recordará usted dentro de su decálogo, decía, abogado tú, y abogado pues es el fiscal, es el juez también en última instancia, ¿no? Aunque con rol y función de juez o de fiscal respectivamente. Abogado, tu misión es defender al derecho. Pero cuando veas que el derecho entra en conflicto con la justicia, tu deber es defender a la justicia. Entonces, digamos, esta parte de este 10º Pleno Casatorio Civil de la que estamos hablando sobre la finalidad, el objetivo de la introducción de la prueba de oficio, estaría vinculado con con esta recomendación de Couture. Sí, definitivamente. Igual puede discutirse tan como se observa qué sentido o concepción de verdad se maneja cuando se dice que uno de los propósitos es la búsqueda de la verdad. También puede discutirse respecto a la idea de justicia también, Sí, ¿no? pues, ¿cuál es el sentido o concepción? Claro. Pero de algún modo, si se quiere identificar una noción intuitiva básica de lo que se entiende por justicia, puede ser distributiva, pero como equidad, por ejemplo, sí, creo que... ¿Qué es la mejor forma de definir a la justicia? Final, ¿no? Porque esa idea de justicia que le enseñan a los chicos en el colegio y hasta en la universidad lo he visto, ¿no?
¿Qué es la justicia? Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Sí, pero esa es una idea incompleta, por decirlo menos, porque no se trata solamente de dar, sino se trata también de que el que recibe al mismo tiempo tiene que dar lo que corresponde en relación de lo que está recibiendo, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido la propuesta saint-simoniana, cogida luego por Marx en la crítica del programa de Gotha de 1874, si no me falla la memoria, decía dar a cada quien de acuerdo a sus necesidades, pero también al mismo tiempo exigir de cada cual de acuerdo a sus posibilidades. Entonces hay un equilibrio, ¿no?, entre lo que se recibe, pero que obliga a que previamente se dé, porque si no, yo recibo, solamente recibo, y puedo sentir de que no tengo que dar absolutamente nada, y eso no genera equidad, y justamente el símbolo de la justicia es una balanza que presupone equilibrio entre estas dos características del derecho, que son deber y derecho. Y derecho, sí, ¿no? Hay un complemento entre los dos, ¿no? Sí, la idea de, creo, de incorporar nuevo la preocupación del Estado por dotar al juez de ciertas potestades para incorporar nuevos elementos de prueba no es otra cosa que, al fin y al cabo, con la mejora del material probatorio con la que va a tener que decidir, ¿sí?, de manera objetiva, no tanto intuitiva ni diría yo persuasiva, sino más bien objetiva en relación al soporte probatorio, de algún modo está inspirado en la idea de justicia, ¿no? Es decir, aquí Mirhan Damaska, en su obra En las caras de la justicia, explica que hay estados precisamente activos y reactivos. En esta idea de estados activos y reactivos supone de que el Estado está preocupado no solamente que en relación a la toma de decisiones de justicia se terminen con una decisión, ¿no? La preocupación del Estado es que esa decisión sea dada de manera correcta, de manera justa, si se quiere, ¿no? Entonces, la dotación de potestades extraordinarias al juez está en esta línea de preocupación, ¿no? Que no solo se emite una decisión, sino que estas decisiones realmente puedan tener una calidad mayor a solo resolver la controversia, no solo terminar en esa, ¿no? A ver, desde un ámbito filosófico, yo pienso, o mejor dicho, me parece que cada vez que hablamos de justicia nos encontramos frente a una voz demagoga, justamente porque nadie sabe qué cosa es la justicia, ¿no? En todo caso, cuando se reclama justicia, se está reclamando la justicia bajo el ideal de quién. La justicia kantiana, la justicia sartreana, la justicia cristiana, la justicia islámica, la justicia formalista. ¿Qué justicia? Y como entonces hay tantas formas de entender a la justicia, en la que podríamos estar en desacuerdo y polemizar hasta que la raza humana desaparezca, hay algo en lo que, fuera de estas discrepancias, en lo que sí nos vamos a poner de acuerdo, y eso, no a medias, pero digamos mucho más cercanamente al procurar ponernos de acuerdo, que es la norma jurídica. Exactamente. La norma jurídica no vamos a estar en desacuerdo sobre si, por ejemplo, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Ahí no hay discusión. Sobre lo justo, si eso no es justo, usted, yo, los televidentes y cualquier persona podríamos polemizar, pero la norma no. Por eso, entonces, el positivismo jurídico propone, ¿no?, a diferencia del justnaturalismo, que se inclina por el ámbito de la justicia, que más bien los jueces tiendan a desarrollar un trabajo que implique solamente la aplicación de la norma al caso concreto, liberados de cualquier prejuicio ideológico o político vinculado con esa idea de justicia y de la verdad, ¿no?, que son expresiones de la metafísica justnaturalista y que además conllevan pues a una serie de riesgos y peligros enormes, ¿no? Porque, claro, ¿cuál va a ser la idea de justicia y de verdad que se imponga en el caso de que un Estado tenga que asumir estos dos criterios como elementos centrales de la administración de justicia en un país? Va a ser
la que corresponda a la definición que otorga el gobierno de turno. ¿Y qué tal si el gobierno de turno es un gobierno dictatorial y entonces dicta pautas a través de decretos leyes y toda una política pública incorporada mediante los aparatos de comunicación estatal y privados, donde se asuma que estas son las máximas y estos son los principios que inspiran a este gobierno revolucionario, ¿no? Entonces, Dios mío, con en ese escenario, todos los que no pensamos de acuerdo a ese criterio, merecemos la hoguera inmediatamente. Y eso es algo que está sucediendo el día de hoy en muchos países de América Latina, ¿no? Pero no solamente en países de América Latina, acá, ¿no? Donde existen superjueces y superfiscales que salen a la televisión, y la televisión pues les tiene las puertas abiertas permanentemente para poder señalar de que están haciendo justicia. Y claro, la gente que no sabe derecho, y tampoco tienen por qué saberla, piensa de que efectivamente la justicia es lo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, ¿será por eso que el Poder Judicial se llama pues, Poder Judicial y no Poder de Justicia? Porque no existe un Poder de Justicia, es un Poder Judicial, donde la justicia de la que hablamos es por lo menos reducida al ámbito de la justicia legal, ¿no? Entonces, en ese escenario, en ese marco, ¿cuáles son los límites que tiene el juez, límites normativos y legales para poder introducir una prueba de oficio que no responda a una concepción singularmente ideológica del juez? ¿Qué pasa, por ejemplo, si él es musulmán o si es evangélico anglicano, ¿no? Entonces, motivado por esas concepciones de justicia, podría terminar generando pues un desbarre total que podría perjudicar a las partes. Entonces, abandonemos ese concepto axiológico de justicia y dejémoslo para la discusión universitaria y de café y centremos nuestra atención en el campo estricto de la norma, es lo que recomiendan los partidarios del positivismo antiguo y contemporáneo, ¿no? Definitivamente. Sí, la idea histórica, pero también filosófica, sobre el gran problema del poder, ¿no? Se ve claramente manifestada también en el poder que ejerce el juez y en este poder de corte probatorio más en particular, ¿no? De hecho, la literatura procesal, muy atenta a esto, pero desde una posición, diría, más equilibrada, por mucho tiempo ha estado preocupada en establecer precisamente estos límites, estos, si se quiere, frenos y contrapesos que debe tener el juez en el ejercicio de esta potestad tan delicada, tan particular, a diferencia de otras potestades que de repente nadie cuestiona, por ejemplo, que el juez pueda, bueno, o pocos al menos cuestionarían que el juez pueda calificar la demanda o pueda realizar alguna actuación, dirección del proceso formal, si se quiere. Pero sobre este ejercicio de poder tan delicado, tan sensible, tan que roza con la labor normal, ordinaria que deben tener las partes a través de sus abogados, se establecen una serie de limitaciones, ¿no? La primera que hemos mencionado ya es el contradictorio, definitivamente. De hecho, el legislador vigente del CPC del 93, el Código Procesal Civil, atento a esto, en la última reforma al articulado que regula la prueba de oficio, incorporó expresamente esta limitación, que señala que el juez debe asegurar el contradictorio de la prueba. No lo hemos tenido nunca, de hecho, desde la época republicana del Código de Enjuiciamiento en Materia Civil, que teníamos del 52, de 1852, el Código de Procedimientos Civiles del 93, hasta la versión original del Código Procesal 93, no lo hemos tenido expresamente. Siempre ha sido, incluso esto ha conllevado que sea un poder muy único, muy exclusivo, muy excluyente del juez. Entonces se ha incorporado esta limitación que la doctrina procesal por mucho tiempo venía exigiendo y se incorporó el contradictorio. El otro límite es la fuente de prueba, es decir, que el juez pueda advertir la necesidad, no por su propia iniciativa o creencia, sino de los elementos de fácticos que son expuestos en la demanda. Entonces sería contradictorio, ¿no? Y que además que
estos medios de prueba puedan suponer elementos que sean relevantes o pertinentes. No pueden ser elementos de prueba que en la práctica a veces se ve, y justo eso es el reproche que a veces se le hace, es que se usan para dilatar el proceso. Así como los abogados, algunos, también utilizan maniobras, si se quiere, para dilatar. A veces cuando no se quiere resolver el tema de fondo, esta es una excusa perfecta. Entonces, relevancia, contradictorio y fuentes de pruebas son al menos 3 de los límites que cada vez están más asentados en la práctica de las pruebas de oficio. ¿Y normativamente está señalado? Normativamente ya en el caso peruano, en el Código Procesal Civil. Sin embargo, aun cuando usted sabe que se incorporan reglas legales y a veces se establecen reglas o enunciados indeterminados o abiertos, en la práctica judicial a veces no se, digamos, adopta o se aplica de manera adecuada. Y sobre todo, por ejemplo, del contradictorio, quiero decir. A veces, si bien el legislador se ha incorporado el contradictorio, y esto supondría uno que entiende más o menos cómo funciona el contradictorio, que este debe ser previo, pero en la práctica a veces se confunde y se sigue manteniendo como históricamente un contradictorio diferido. Resuelve y recién pone en conocimiento. Estos límites que usted ha señalado gracias a estas 3 consideraciones, ¿podríamos decir que esas son las reglas o las reglas son diferentes a estas 3 categorías que limitan el poder? Si decimos la regla que pasa en la práctica judicial, sí, en primer y segundo grado. Sí, en la práctica judicial, según la normatividad que ha recepcionado la posición doctrinal que exigía precisamente que se establecieran estos límites, donde yo sí he advertido es el tema del contradictorio y la relevancia, ¿no? Se advierte la necesidad que el juez utiliza, sí, cada vez menos y excepcional estos poderes probatorios, pero no siempre el medio de prueba es el más adecuado que exige el caso, ¿no? Al igual que las partes con sus abogados, a veces quienes no están, digamos, toman en serio la labor de preparar bien el material probatorio para presentar y a veces presentan todo lo que tienen, a veces también se ve en la práctica que estos nuevos elementos de prueba no son relevantes al caso y generan un ingreso, admisión, actuación, y cuando se va a decidir, a veces si uno revisa la motivación no han tenido ninguna variación para la decisión, ni siquiera a veces es mencionado, ¿no? Entonces ahí es el problema, que no siempre hay una coherencia entre la normatividad y el ejercicio en la práctica judicial respecto a este punto. Sí. Pregunta final. Veo como abogado de una de las dos partes, y eventualmente a lo mejor los abogados de las dos partes ven de que la introducción de esa prueba no beneficia ni al uno ni al otro. Entonces, no solamente resulta inocua, sino que perjudica a las dos partes. Entonces se podría interponer algún recurso impugnativo, ¿no? Una apelación. La apelación opera contra la decisión del juez que decide introducir la prueba de oficio, o hay que esperar hasta la emisión de la sentencia para la apelación. Curiosamente, esto que parece lo más coherente y normal en un Estado que entiende que las decisiones judiciales pueden ser controladas intersubjetivamente a través de los recursos, pero entre otras cosas, la regla en su versión original, pero después de la modificatoria, se ha mantenido con una especie de candado al reconocerle que esta decisión es inimpugnable, curiosamente. Así se señala. En la versión original del 93, y con la reforma se ha abierto ahí a una interpretación en el sentido de que se establece siempre que no se cumplan los criterios antes establecidos: contradictorio, fuentes de prueba y relevancia. Pero doctor, un momentito, ¿y si viola derechos fundamentales? Ese es un gran problema, justamente. No me va a decir hay que interponer una acción de amparo, porque la acción de amparo se va a ir de 5 años. Entonces yo creería que este es otro de los retos claros que la Corte Suprema tiene que pronunciarse para poder dar solución, porque muchas veces al menos se entiende que estas decisiones, por más que pongas criterios de aplicación que requieren de una buena motivación, es un tema muy delicado y hay que ofrecer razones contundentes, si se quiere decir. Si hay una regla de cierre que es inimpugnable, de hecho es por todos conocidos que una de las funciones de la motivación no solamente es dar a conocer los hechos a virtud del cual se decide, sino que permite un control intersubjetivo de las decisiones. Si emites una decisión, requieres motivación, requieres criterios de aplicación, y por otro lado le dices inimpugnable, parecería que... Pero, a ver, ¿cabría la posibilidad de que un juez consciente pudiese
ante la presentación de un medio impugnatorio contra su decisión, tener la clara conciencia constitucional de que ese candado del cual usted habla, que normativamente ha señalado de que la resolución es inimpugnable, es manifiestamente inconstitucional y por lo tanto declarar inaplicable y en consecuencia acceder a aceptar la apelación y elevar Sí. Ahora, si eso fuera así, ¿con qué efecto sería? ¿Efecto suspendido, diferido, no suspendido, en cuaderno aparte? La regla legal que tenemos, a diferencia de otros sistemas jurídicos, que yo no he visto ninguna regulación en donde haga un cierre, solo en la nuestra, de hecho en versiones originales de nuestros códigos procesales anteriores también establecía esa cierre a la posibilidad de que las partes puedan ejercer un control de la decisión a través de la impugnación. Se propone que sí se permita expresamente, ya no como consecuencia de una interpretación que puede forzarse la regla últimamente reformada, sino que expresamente se reconozca como cualquier tipo de auto que sea apelado. Y para evitar una de las cosas que también se cuestiona, que es que pueda generar dilaciones, porque eso es también a veces el reproche que se hace al ejercicio de esta potestad. Es un mecanismo para evitar. Para evitar eso, podría concederse, y esta es una propuesta teórica que hemos hecho ya desde hace un tiempo de ciertas publicaciones, que se conceda sin efecto suspensivo y con la calidad diferida. Dado que se entiende un uso adecuado de este medio de prueba va a servir para la motivación de la decisión final de la sentencia, entonces, cuando es sin efecto suspensivo y con la calidad diferida, si alguna de las partes no está de acuerdo en la forma de análisis de ese elemento de prueba que ha sido incorporado con los otros medios de prueba, obviamente de oficio, entonces tendrá la posibilidad de impugnarla, ¿no? Eso podría ser una salida y podría, creo que vía interpretativa, la Corte Suprema también pronunciarse. Interesante. En 30 segundos nada más, porque ya nos ganó el tiempo. La prueba de oficio corresponde o puede ser aplicada en todos los tipos de proceso que reconoce el Código Procesal Civil o solamente en algunos como el ordinario, el abreviado, el de conocimiento. Sí, en principio, y aquí sí la evidencia jurisprudencial nos apoya en este comentario que voy a hacer, es que en efecto no hay ninguna proscripción donde diga que solo en procesos declarativos con conocimiento abreviado y sumarísimo. O sea, en un sumarísimo, una especial, como puedes hacerlo. Sin embargo, dada el diseño del procedimiento, debe tener mucho cuidado que, por ejemplo, en un sumarísimo efectivamente no distorsione las reglas básicas y los momentos, ¿no? Es que es muy concentrado, pero esto no excluye, la regla legal no lo excluye, en la práctica jurisprudencial se ve que se utiliza también el sumarísimo y no hay ningún problema, ¿no? Sobre todo, incluso hay casos muy puntuales en donde se utiliza para los procesos de ejecución también, los no contenciosos también se establecen. Interesante. Bueno, doctor Luis Alfaro Valverde, realmente ha sido un grato placer conversar con usted sobre este tema tan importante del 10º Pleno Casatorio Civil. Muchísimas gracias por su participación en el programa del día de hoy. Esperamos tenerlo prontamente. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos desde el programa, queremos solidarizarnos con todos los trabajadores del Poder Judicial a nivel nacional que han venido expresando a través de las luchas sindicales la reivindicación de sus remuneraciones salariales en un momento en el que el contexto social requiere precisamente afirmar la dignidad de las personas a partir de la consolidación de sus posibilidades materiales reales y sobre todo en una circunstancia histórica que venimos atravesando en la que la demagogia política habla de muchas cosas, de muchas ideas muy bonitas, pero que en la práctica, no solo en el Perú sino en América Latina, está revelando que el hartazgo, el cansancio del modelo, del sistema, puede convertirse tarde o temprano en una bomba que puede estallarnos en la cara. Y eso es algo que no tenemos que esperar a que llegue. Y parte de la reivindicación salarial de los trabajadores incluye precisamente esta posibilidad de prevenir situaciones de convulsión social. No somos alarmistas, somos más bien realistas, pero consideramos que hay una justa reivindicación en los trabajadores y así como
el propio presidente del Poder Judicial, el doctor José Luis Lecaros Cornejo, ha expresado, juntamente con todos los jueces del Perú, su apoyo a los trabajadores, nosotros también hacemos lo mismo desde el programa el día de hoy. Bueno, de esta manera llegamos a la parte final de nuestro programa el día de hoy. Con ustedes será hasta la siguiente emisión de Enfoque Jurídico. Muchas gracias, permiso.